Esta historia comienza mostrándonos un paisaje caótico con una sombra espectral frente a un espadachín tirado en el suelo y a su lado un grupo de guerreros caídos. Aquella figura le dice que es digno de ser llamado el emperador de la espada mientras cargaba un ataque en su mano, pero que esa reputación se acababa en ese momento, haciendo que el guerrero se reprenda por bajar su guardia, pero que ya que había logrado su objetivo que lo matara, y solo se quedó sentado esperando el ataque que se dirigía ante él y en cuestión de segundo impacto creando una gran explosión, haciendo burlar al espectro por actuar tan duro, pero su burla se volvió confusión al ver que en su ataque fue bloqueado sin problemas por una espada que pertenecía a un guerrero con un aura poderosa que el otro sujeto llamó Jian. Este se disculpa por llegar tarde y aún con su aura activada comenta que él se hará cargo de las cosas saliendo disparado y al estar en una gran altura el espectro pregunta quién era él y este solo responde que estaba ahí para cortarlo al hada lunar y que era el espadachín que parte la luna. Y en cuestión de segundos lanzó rápidos ataques que tomaron la forma de un dragón haciendo que el hada lunar o el espectro gritara de dolor y agonía, y luego de eso los cielos se abrieron y llovieron 9 hilos de energía de la espada, haciendo un pequeño salto de tiempo nos mandan 6 años en el futuro, en donde vemos a un pequeño niño con ropa sucia y en mal estado recibir varios golpes y luego ser tirado al suelo por una mujer que por motivos de narración le diremos vieja bruja. La vieja bruja le grita que deje de ser tan débil y que se levante, y luego le pregunta si acaso no le dijo que vendría una visita importante, a lo que el pobre niño, que también es nuestro protagonista, le responde temblando que si le había dicho. En esto la vieja bruja le gritó que si acaso él estaba ignorando sus instrucciones de limpiar el patio trasero. Luego se inclinó para mirarlo y le pregunta que si acaso él la ignora porque no es su verdadera madre. Nuestro pequeño protagonista quería aclarar la situación, pero la vieja bruja no se lo permitió, insinuando que si hubiera sido la instrucción de su verdadera madre que lo abandonó si hiciera caso, o si fuera su padre quien llevaba 6 años encerrado en su habitación. A lo que él le dice con voz aún temblorosa que no, haciendo molestar sin motivo a la vieja bruja, que le preguntó si acaso se está rebelando para luego seguirlo golpeando. Un poco más a lejos estaban 3 niños más y los 2 mocosos más pequeños se burlaban de los maltratos que recibía su hermano, pero el mayor de ellos solo observaba sin ninguna expresión. Un poco más lejos de la casa del protagonista se ve un carruaje en donde varias personas hablaban de ir a conocer al padre del protagonista. En eso una mujer histérica pregunta por su hija, a lo que le responden que estaba en el techo del carruaje y ella preocupada trata de que su hija baje pero esta la ignora, a lo que su esposo, que también es el mismo primer espadachino guerrero que vimos al principio, le dice que todo está bien, que ella estaba entrenada, que no debía preocuparse. Al terminar de decir eso su esposa le reprende diciendo que no debería consentirla así, pero su hijo mayor la calma diciendo que todo estaba bien y, cambiando de tema, le preguntó a su padre cómo era su tío y si era tan fuerte para él su padre lo respetará tanto. Él le responde que es bastante fuerte y que su técnica de espada era la más perfecta en la tierra y eran capaz de rivalizar con las más fuertes de su clan, asombrando a su hijo mayor. Pero luego este le dice que su técnica aún no se la ha enseñado a nadie y le advierte de algo antes de llegar allá. Esto era que él tenía 2 esposas, una bella mujer y la vieja bruja, y que estaba muy encariñado con la segunda esposa, pero al dar a luz a su hijo nuestro protagonista ella murió y él perdió todo amor por el mundo y se encerró en su habitación desde entonces, y que por su bien no mencioné nada sobre sus esposas o hijos. De vuelta en la casa de nuestro protagonista entra un guardia agitado llamando a la vieja bruja para informarle que su esposo y el padre del protagonista acababa de salir de su habitación. Esto sorprendió a la vieja bruja, quien preguntó si era cierto. El guardia le respondió que sí, que había salido para recibir a los visitantes. La vieja bruja tomó un pañuelo para limpiarse la sangre de nuestro protagonista de las manos mientras murmuraba que aunque ella le rogó para que saliera él solo salió. Cuando viene su hermano jurado, después se dirige al protagonista que estaba tirado en el suelo y le dice que por primera vez verá a su padre, y que si acaso estará pensando en presentarse en su lamentable estado. Nuestro pequeño protagonista se empieza a levantar como puede y le dice a la vieja bruja que tratará de no ser visto y está con mala cara, le dice que no muestre su sucia cara para que no avergüence a la familia y que ya sabe que le esperaba si se ponía cómodo. Luego fue por sus hijos y hablándoles con dulzura les dice que los llevará a conocer a su tío. Mientras nuestro pequeño protagonista se marchaba, su hermano mayor se le quedaba mirando, pero fue interrumpido por la vieja bruja, quien le tenía una importante tarea, la cual era ser amigable con la hija del amigo de su padre con cara de vieja egocéntrica, a lo que él le dice que lo tendrá en cuenta.
minutos en las puertas de esa mansión ya llegaron las visitas, presentándose la esposa del primer guerrero y el hijo mayor, quien al hacer una reverencia se quedó sumergido en sus pensamientos sobre su tío, que esos años le habían caído mal y se veía totalmente demacrado, pero se vio interrumpido al escuchar la voz de su madre, quien hablándole al padre del protagonista le dijo que escuchó mucho de él y que le permita presentarle su hija, pero se sorprendió al ver que no estaba en ningún lugar y ésta se disculpa porque su hija menor tiene la costumbre de desaparecer sin hacer ruido. El padre del protagonista le dice que todo está bien, que es común jugar a esa edad. Un poco más lejos de ese lugar vemos a nuestro pequeño protagonista, quien se había quedado dormido en el suelo y al escuchar unos ruidos se levantó pidiendo perdón pensando que era la vieja bruja quien lo iba a castigar otra vez, pero solo demostró una cara de sorpresa. En la casa principal estaban los invitados hablando sobre una boda y el primer guerrero o espadachín mencionar que la familia del protagonista era más que digna de ser su familia política, a lo que la vieja bruja se alegró bastante, pero el padre del protagonista le dice que aunque le alegra su oferta, lo mejor sería que sus hijos decidan eso por su cuenta y que un padre no debería elegir sobre el matrimonio de sus hijos como si fueran dueños de su vida. Eso molestó a la vieja bruja, quien sabía que él solo decía eso porque se casó con ella por beneficio, así que descaradamente insinuó que sus hijos podrían gustarse y que le gustaría pedirle un favor, a lo que el primer guerrero le dice que adelante y la vieja bruja con su cara horrible les dice que quiere que su clan entrenara a su hijo mayor. Este se ríe y le dice que el clan de su esposo tenía sus propias técnicas y eso no es algo en que él tenga palabra, pero en ese instante el padre del prota Ojian le dice que también le gustaría pedirle lo mismo y que le brindará su ayuda, confundiendo un poco a su hermano jurado, quien le preguntó si eso estaba bien y como es su hijo mayor no sería mejor que herede su técnica de espada de los 9 cielos. El padre del prota le responde que sus artes marciales no son tan difíciles como las de su clan y que estaba seguro que su hijo ya había memorizado su técnica de espada. Su hermano jurado le responde que sí. ¿Acaso trataba de engañarlo, ya que hace 6 años lo vio usar movimientos avanzados de esa técnica? Y este le responde que no puede transmitir esa arte marcial en su estado y que en privado le contara los detalles, pero no pudo seguir explicando porque le atacó una fuerte tos, preocupando a todos. En el patio trasero de la mansión estaba el hermano mayor del protagonista buscando a la hija de su tío, pero su atención fue llamada al escuchar a su hermana pequeña, quien estaba molestando al hijo mayor de la visita preguntando cosas sin sentido. Así que este rápidamente corrió hacia donde estaban los dos y pide disculpa en su nombre por ella molestarlo, a lo que el invitado le responde que ella no lo molestaba, pero luego los dos hermanos empezaron a discutir entre ellos, haciendo desear a quien estaba mirándolos que su hermana también fuera tan alegre. El hermano mayor del prota tomó la cabeza de la mocosa e hizo una reverencia con ella pidiendo perdón. Pasando de tema le pregunta a dónde fue su hermana, ya que la estaba buscando. Hijo del amigo de su padre le dice que en ese caso deberían buscarla juntos y que él lo presentaría porque los no habla mucho y que estaba un poco enferma del corazón. De vuelta con nuestro pequeño protagonista, este está frente a una señorita y se preguntaba quién era ella hasta que recordó que en su casa habría invitados ese día, así que entró en pánico sin saber qué hacer porque fue visto por uno de los invitados y lo más posible es que la vieja bruja lo castigue. Sin más nada en mente solo salió corriendo, pero no llegó muy lejos ya que la misma chica lo sostuvo por la parte de atrás de su vieja camisa y lo aló un poco haciendo que se estampe en el suelo y que el pequeño prota repita varias veces que lo sentía. Mientras él se disculpaba, la hija menor del guerrero analizaba que al no reaccionar por un simple jalón no tenía entrenamiento y que todas las heridas de su pequeño y flaco cuerpo no eran de algún tipo de entrenamiento y que por el color de su cabello era hijo del amigo de su padre. Mientras analizaba por qué tenía tanto miedo, se agachó y acercaba una mano a su cabeza asustando al pequeño prota pensando que ella también lo iba a lastimar como la vieja bruja, mientras le llegaban recuerdos de lo miserable que era. Gracias a su actitud y sus nervios, la hija menor del amigo de su padre se dio cuenta que él nunca había recibido una atención adecuada. Esta le pone una mano en su cabello sorprendiéndolo por la acción y le al prota cuál era su nombre y este, aún confundido y nervioso, le dice que es Geokeya o Geoka por motivos de narración. Ella con una actitud serena le dijo que lo protegerá, conmoviendo tanto a Geoka que solo pudo llorar de alegría ya que en su vida era la primera vez que alguien le daba una muestra de cariño. La chica lo abraza para decirle que todo está bien y tras un rato de él llorar ella le pide la mano y lo lleva a un agujero que había en una de las paredes que cubrían su casa. Ella sale por ese agujero y luego le pide que la siga.
Salieron juntos de la mano y fueron al pueblo. Geoka llegó a ver un puesto que vendían brochetas y la chica, dándose cuenta, le sonrió para luego ir y comprarle dos que él devoraba con gran apetito, pero como no todo es felicidad, se toparon con unos guardias, asustando a Geoka. Nuestro protagonista y la chica le aprieta la mano con gentileza para calmarlo. Cambiando de escena, se nos muestra al padre del protagonista en cama y su amigo diciendo que está sorprendido que el espadachín que parte la luna esté en ese estado, a lo que éste responde que está avergonzado de no poder evitar desmayarse, pero su amigo solo le dice que debe recuperarse pronto por su clan y sus hijos. Cambiaron de tema y este le preguntó si se acordaba que su técnica de espada se transmitía a través del favor de un antiguo espíritu, pero que él ya no podía ver nada a través de ella y quizás esté decepcionada con lo patético que estaba, y que el día que el espíritu lo abandonó también fue cuando su amada murió, y el día de su muerte le dejó un hijo que se parecía mucho a él, o sea, nuestro protagonista. Pero dice que él no se atreve a conocerlo porque siente que lo llegaría a odiarlo aunque él no tenga la culpa de la muerte de su esposa. Este se sienta en la cama con dificultad y le pide de favor a su amigo que cuide a sus hijos. Su amigo le exige que deje de decir cosas así, pero este siguió insistiendo que le haga ese favor. Sin dejar más remedio, su amigo acepta. Fuera de esa habitación estaba la vieja bruja y la madre de la chica cuando entraron los guardias con Geoka y la hija del amigo de su padre Ojian. Su madre se abalanza sobre ella preguntándole si estaba bien y después preguntó quién era el niño que estaba con ella. Pero antes que responda, la vieja bruja se lanzó sobre Geoka actuando como una madre preocupada y mintiendo sobre que la lastimaba mucho verlo así. La vieja bruja trató de agradecer falsamente a Jian, la nueva amiga del prota, pero esta le lanzó una mirada furiosa seguida de una intención asesina, pero se vio interrumpida cuando llegó su hermano mayor, quien se sorprende al ver que ella agarraba de la mano a nuestro prota y más atrás de él llegó el hermano mayor del protagonista, a quien le diremos Dumbo. Jian voltea la mirada hacia Dumbo sin darle mucha importancia y este se sonroja, pero también se sorprende al ver que ella le sujetaba la mano a nuestro pequeño protagonista, pero se vio obligada a soltar su mano cuando su madre le pidió que fueran adentro, dejando solo a Geoka y la vieja bruja, quien le dijo que irían en un segundo, mientras que el pobre protagonista temblaba del miedo, y esta le dice que si acaso no escuchó cuando le dijo que se escondiera de todos y si quiere que todos sepan que su primera madre en realidad era su madrastra, pero se olvidó del protagonista para mirar molesta a Jian, quien se alejaba con su madre y hermano. Luego se nos cuenta que el séptimo mes de ese año el padre del prota murió mientras dormía y al morir la vieja bruja convocó 20 guerreros para llenar su ausencia. Esos guerreros se convirtieron en un escuadrón llamado el Escuadrón Tigre Blanco. También que el orejón hermano mayor del prota se fue al clan del amigo de su padre a entrenar y que la vieja bruja asumió el cargo de maestro y líder del clan del padre del protagonista. Cambiando de escena, la podemos ver buscando algo como loca y preguntándole a un guardia si lo había encontrado. Este le responde que no, que buscaron en cada rincón de la mansión pero que no había ningún manual que su difunto esposo haya dejado, haciendo que ésta se moleste bastante y mandó a llevar todo lo que alguna vez fue de su esposo al almacén, y antes que el guardia se fuera le dijo que también encierren a nuestro protagonista en el viejo almacén. Cambiando de escena vemos a nuestro pequeño protagonista suplicar para que lo dejen ir, pero de nada sirvió y fue arrojado hacia el viejo almacén y le dijeron que esa sería su nueva habitación y que aunque no quieran hacerlo fue un mandato de la vieja bruja. Geoka asustado pide ayuda, pero el guardia le dice que no puede ayudarlo sin importar cuánto lo pida, pero que piense en eso como en algo bueno, ya que tenía todos los recuerdos de su padre consigo ahí dentro. Geoka solo se quedó mirando un poco al alrededor con miedo, preguntándose a sí mismo cuánto tiempo estará ahí. Al día siguiente Geoka se levanta por una luz que venía de una diminuta compuerta donde le dan una tabla con agua en un plato para perros y un pan viejo. Nuestro pequeño protagonista se pregunta si se podía comer y le da una mordida al pan, solo para su mayor tristeza por su mal sabor y que estaba bastante duro. Pero su atención fue llamada por un brillo que venía desde más atrás del almacén y siguiendo el brillo movió unas tablas que lo cubrían solo para descubrir que era un espejo. Al tener mucho polvo lo limpia con las mangas de su ropa y al ver su reflejo le pregunta si él también había sido abandonado. Pero de un momento a otro su reflejo se movió como si tuviera vida propia y le sonrió asustando al protagonista, quien comenzó a gritar por ayuda pero nadie le respondió.
Pasado un tiempo llegó el invierno y unos guardias que cuidaban el almacén donde estaba encerrado el prota le preguntó a su compañero si creía que aún Geoka estaba con vida. Su compañero le responde que sí, ya que gritaba pidiendo ayuda de vez en cuando, pero que no sabía cuánto más podría sobrevivir, ya que la vieja bruja había reducido mucho sus reacciones de comida. Dentro del almacén con nuestro protagonista, estaba sentado en el suelo temblando de frío y su figura del espejo queriendo llamar su atención, pero el prota le dice que solo lo está distrayendo y que ya no le tenía miedo, o más bien era que no tenía fuerza para tener miedo y que posiblemente moriría de frío. Sin saber qué más hacer, su figura del espejo toma un palo de madera y comienza a hacer movimientos como si fuera algún tipo de entrenamiento con espada, pero lo hacía con una gran perfección y coordinación, llamando la atención del protagonista, a quien esos movimientos le parecían muy familiares, hasta dar marcha atrás en sus recuerdos y darse cuenta que era el arte de los 9 cielos, que era la misma que practicaban y le enseñaban a sus hermanos, mientras él se quedaba atrás y se empezó a preguntar cómo ese reflejo de él sabía sobre esa arte de espada. Pero dejando eso de lado, recordó que cuando sus hermanos usaban esa arte de espada podían crear aire caliente a su alrededor. Así que, para la aparente sorpresa del reflejo del espejo, trataba de seguir sus pasos al pie de la letra, pero el protagonista le dice que no lo hace porque quiera seguirlo, sino porque a ese paso él no viviría mucho tiempo. Geoka trataba de seguir cada paso de su reflejo viviente, pero al hacer un paso mal cayó de cara al suelo, logrando que su reflejo se burle de él, y el prota le dice que poco a poco lo va a dominar, que ya vería. Tras un rato más de entrenamiento, nuestro protagonista ya lo había logrado. No tenía frío y creaba aire caliente a su alrededor, y que si mantenía eso podría sobrevivir, pero sus pensamientos se vieron interrumpidos por su reflejo, quien le hacía rabietas en forma de expresar que aún no había terminado, y estirando otra vez el palo lanzó un aura de fuego de gran nivel, pero Geoka le dice que no era necesario para él hacerlo hasta ese punto, que solo quería tener un poco de calor y que como ya él era inútil solo debería darle la vuelta al espejo. Pero no pudo seguir con su amenaza a su mismo reflejo, seguir con otra secuencia de movimientos que el protagonista nunca había visto, y se empezó a preguntar si lo que le enseñó no era el arte de espada de su padre. Pero saliendo de sus pensamientos, le dice a su reflejo que a él no le interesa seguir esa rutina de movimientos difíciles y que tampoco le interesan las artes marciales, haciendo que su reflejo otra vez se burle de él para su molestia, y tomando su palo en sus manos le grita a su reflejo que será capaz de hacerlo en poco tiempo por ser tan descarado. Pasado un tiempo más llegó el verano y podemos ver a nuestro prota practicar los movimientos que le vio a su reflejo, pero entre jadeos pensaba que esos movimientos eran muy difíciles, mucho más que lo que le enseñó la primera vez, y que si de alguna manera lograba hacer algunos bien se ponían más y más difíciles, confundiéndolo. Al no saber cómo continuar, su reflejo nuevamente se burla de él, pero esta vez se sienta en el suelo sin importarle las burlas de su reflejo y dice que no es capaz de seguir con algo así, y en sus pensamientos se dice que es inútil, pero que se veía bastante genial y que aunque quiere hacerlo como lo hace él, a él no le funciona, y que eso que le estaba mostrando era un arte marcial más avanzado que el que le dio fama a su padre, pero que estaba seguro que tenían alguna relación. Así que, levantándose del suelo, le pregunta a su reflejo que le está ocultando algo intencionalmente, ya que aunque hace lo mismo que él no funciona, pero su única respuesta fue una risa burlona, haciendo que se moleste porque su reflejo era un mezquino, y le lanza una sábana vieja al espejo para no verlo más. Pero como no lo cubría por completo, su reflejo se asomó para que él lo viera, y el protagonista le pregunta si acaso le va a enseñar, recibiendo un asentimiento de su reflejo al prota retirar la sábana. Otra vez su reflejo señala hacia arriba, en donde comenzaron a reflejarse varias letras, confundiendo un poco a Geoka, quien leyó que decía el verdadero espejo del hada Hyutian. En ese instante, sin saberlo, estaba recibiendo el aprendizaje de una técnica de espada única, la técnica de la espada inquisitiva celestial. Aunque fue maltratado toda su vida y su madrastra lo encerró en ese almacén para que muera, aunque sus hermanos eran a quienes consienten y entrenaban, él fue quien fue elegido para heredar esa arte mística de espada, y así siguió y siguió, entrenando y entrenando, aprendiendo paso por paso y llegando a niveles que para muchos era una ilusión. Asimismo pasaron 10 años en donde ya nuestro protagonista más mayor al fin había podido hacer todos los pasos al pie de la letra, y también llegó él. Hermano mayor del protagonista, y la vieja bruja salió a recibirlo, y los otros 2 hermanos lo miraban llegar. Mientras la vieja bruja abrazaba a su hijo, se percató que con él llegaron los hijos del hermano jurado de su difunto esposo, el hermano mayor de Jian y la misma Jian.
Mientras la vieja bruja saludaba al hermano mayor, Gian buscaba con la mirada a aquel chico que ella ayudó hace 10 años y salió en su búsqueda ignorando a la vieja bruja quien la trataba de saludar. Tras unos minutos la vieja bruja le pide a uno de los guardias que no deje pasar a Gian cerca del almacén donde vivía nuestro prota y el guardia muy nervioso le responde que sobre eso querían informarles que ya Geoka no estaba en el almacén preguntando que cómo había pasado eso. Y se nos muestra un flashback de un día antes en donde vemos al prota practicar un movimiento que con solo el aire destrozó todo lo que tenía al frente haciendo que éste celebre de emoción porque ya había dominado la última técnica mientras recibía aplausos de su reflejo que por alguna razón aún se veía como el de pequeño y éste le señala para que mire hacia arriba al hacerlo. El prota se percató de un enorme agujero y juntando varias cajas logró salir después de 10 largos años y se quedó maravillado por la vista. Mientras él observaba el paisaje vemos que su reflejo ya no se parecía a él sino que tenía otra forma, una forma de algún ser místico y mágico con una posición de manos. El protagonista quiso llamar a su reflejo para decirle que se veía todo genial pero se percata que ya no estaba ahí y solo mira un poco más. De vuelta en el presente la vieja bruja entra en el almacén y se da cuenta del gran agujero y piensa que quizás lo hizo un rayo o algo así, a lo que uno de los guardias pregunta si quería que fueran a buscarlo pero ésta rechaza eso ya que no había necesidad que gracias a estar confinado todo este tiempo él solo era un niño de 6 años en el cuerpo de un adolescente y que lo más probable es que muera de hambre al no saber cómo sobrevivir solo. Cambiando de escena nos muestran a la vieja bruja mintiendo a su hijo que el protagonista se había escapado hace unos 2 o 3 días, y en eso entra Gian con un aura amenazante y la vieja bruja trata de engañarla también diciéndole que es algo normal y que quizás vuelva pronto, pero Gian no le prestaba atención y solo observaba la habitación y se percató que si en verdad escapó hace 3 los muebles deberían tener polvo pero estaban totalmente impecables como si lo acabaran de poner ahí. Así que se retiró para dejar de escuchar las mentiras de la vieja bruja quien decía que tenía a sus guardias buscándolo porque estaba preocupada, pero su hijo mayor le pregunta si en realidad estaba diciendo la verdad porque Gian nunca actuaba así sin una razón ya que la conocían como una lectora de mentes. A lo que la vieja bruja le dice que entró a ese estorbo junto a todos los recuerdos de tu padre en el viejo almacén. Cambiando de escena vemos al hermano mayor del protagonista llegar al viejo almacén que le mencionó a su madre y se encontró con Gian, que sin ni siquiera mirarlo le menciona que aunque este almacén estaba lejos de todo tenía guardias vigilándolo tratando de ocultar algo y que las viejas mantas que estaba ahí fueron usadas no hace mucho, y le dice que se retirara junto a su hermano. Este se queda bastante preocupado ya que sabe que las acciones de la vieja bruja molestarán al amigo de su padre y traerán problemas a su clan y no sabe cómo arreglar eso. De vuelta con nuestro querido protagonista caminaba sin rumbo ya que no se acordaba mucho tras tanto tiempo encerrado pero estaba buscando una salida, hasta que choca con un hombre que pasaba y el mismo hombre le dice que tenga cuidado por donde va. Geoka trató de disculparse pero quedó en shock al ver de que se trataba del guardia del almacén donde estaba encerrado, así que trató de irse rápidamente, pero no pudo llegar muy lejos al ser detenido por el mismo guardia quien dice que su cara le es familiar y le pide que le dé su identificación. No llegó a decir más nada ya que el protagonista salió corriendo y mientras corría se topó con la salida que buscaba y solo pensaba en correr lo más lejos que pueda de ese lugar aunque de repente las enormes puertas se estaban cerrando y el guardia se posicionó detrás de él aunque eso no lo detuvo y siguió corriendo. El guardia al seguirlo ciegamente se dio cuenta que la enorme puerta de acero lo iba a aplastar y comenzó a gritar esperando su desafortunado destino. Al ver que no pasaba nada abrió los ojos solo para quedar mudo al ver que nuestro protagonista sostenía la enorme puerta que pesaba varias toneladas con una sola mano como si no fuera nada y le preguntó al guardia si estaba bien. Este le respondió aún sin creer lo que veía que sí, aliviando al prota quien le dijo que él solo no quería ser atrapado y el guardia asustado le dice que él no quería atraparlo solo lo confundió con alguien y que se podía ir, aliviando bastante al protagonista quien solo dejó caer la enorme puerta y salió en busca de su nuevo destino y así es como comenzará esta increíble aventura. Esta primera parte se queda hasta aquí, en donde solo resumí cómo fue la difícil infancia del protagonista y su encuentro con el espíritu que lo entrenó. En las siguientes partes le mostraré cómo de ser un chico ingenuo se volvió el temor de los más ricos y los más fuertes siendo conocido como un genio espadachín y un enemigo a tener en cuenta.
Nos vemos en un próximo video, que deben tenerme un poco de paciencia porque hago las voces, edito y subo los vídeos desde mi teléfono. Por cierto, los que quieran un saludo coméntenlo en el comentario fijado y nos vemos pronto. Adiós.